Bueno, quiero partir saludando a Daniel Manzú y a Carlos Ominami. Es un honor estar con ustedes hoy día para una reflexión que ha sido una de las más importantes del año, y creo que el libro de Daniel además ha contribuido de manera fundamental a esa reflexión. Y quiero partir preguntándoles a cada uno de ustedes por qué, ya que ya ha pasado cierto tiempo desde el 11 de septiembre, ¿por qué estos 50 años fueron de esta manera, tan distintos a los 30 y a los 40 años, en que hubo una convergencia? Todos recordamos los 30 años cuando el presidente Lagos abrió la puerta de Morán de 80, fue un momento solemne, fue un momento republicano. Luego, para los 40 años, el presidente Piñera hizo su documento sobre los cómplices pasivos, hablando de la responsabilidad que había tenido la derecha en el golpe de Estado y en la dictadura. Y luego los 50 años que uno podría haber pensado que iban a ser un momento de una reflexión más común todavía, más cercana, más unitaria, fueron distintos, polarizados, divisivos, y nos costó mucho encontrar una narrativa común. Quizás ahora, hablando entre ustedes, hablando con ustedes, podremos tratar de intentar poner sembrar algo en esa dirección. Daniel, ¿qué pasó estos 50 años? Gracias. Ahí sí, tenemos. Perfecto. Primero, muchas gracias por la invitación a Puerto Idea. Encantado de estar aquí, la ciudad en la que nací además y que quiero tanto. Un honor también estar con Carlos y con Paula conversando sobre esto tan importante en nuestra historia, en nuestras vidas. Yo nací después del golpe de Estado, pero naturalmente es difícil para un chileno de mi edad no sentirse involucrado de uno u otro modo y en general de muchos modos, ¿no? Y efectivamente es verdad que estos 50 años fueron distintos a los grandes conmemoraciones anteriores, donde el foco de la discusión estuvo en un sitio distinto. Y creo que una de las explicaciones, que naturalmente no es la única, es que por primera vez se conmemoró una fecha redonda del golpe de Estado, digamos, los 50 años en esta ocasión, con un presidente de la moneda que reivindicaba el legado de Salvador Allende de modo mucho más explícito y directo de lo que habían hecho los otros gobernantes de izquierda antes, porque habían habido gobernantes de izquierda en conmemoraciones, ¿no? Pero alguien que terminara su primer discurso como presidente de la República el 11 de marzo del 2022 diciendo aquí estamos de nuevo compañeros abriendo las grandes alamedas, eso no habría ocurrido porque no es algo que a mí se me ocurra que alguien como Ricardo Lagos pueda decirlo, ¿no? Si uno va un pelo más atrás también puede acordarse de cuando el presidente Boric gana la elección presidencial esa noche, parafrasea el discurso con el que Salvador Allende celebra su propio triunfo el 4 de septiembre del 70. Gabriel Boric no nombra a Salvador Allende, pero cualquier persona de izquierda con una mínima cultura histórica sabe lo que está haciendo Gabriel Boric ahí, ¿no? Está tratando de ponerse en la afiliación directa con Salvador Allende. Y lo voy a decir de un modo provocativo, digamos, a ver si es que con esto podemos lanzar un poco la discusión, ¿no? Allí donde hay allendismo, hay anti-allendismo, ¿no? Allí donde hay allendismo, hay anti-allendismo, y allí donde hay allendismo, el país se polariza inmediatamente. No estoy aquí, por favor, justificando nada, digamos, estoy solamente constatando, si hay allendismo, hay anti-allendismo, y lo que quede de la tradición demócrata cristiana, además, se va a sumar, digamos, a esa fuerza, a ese movimiento, a esa dinámica, o a esa energía. Yo creo que esa fue una de las claves en virtud de las cuales esta conmemoración fue tan distinta a las anteriores. ¿Es eso, Carlos Ominami? Digamos, que el presidente Boric sea quien le toca esta conmemoración? ¿Tiene también que ver con la hegemonía dentro de la derecha esta polarización? Sin lugar a dudas. Ahora, antes que nada, agradecer también la posibilidad de estar en este debate, agradecerle a Paula, a Daniel, el poder compartir esta conversación y a todos los presentes. Yo la verdad tenía bastante miedo, pensaba que en un evento como Puerto de Ideas, donde lo que prima es la hondura filosófica, la discusión sobre las grandes tendencias literarias, una actividad como de este tipo iba a tener quizás poca acogida. La verdad es que estoy muy contento de haber estado equivocado y ver que hay una gran audiencia y que los organizadores del evento no se equivocaron al poner esto como tema. Yo, para responder a la pregunta de Paula, una reflexión previa, retomando cosas que decía Daniel. Yo siento que esta conmemoración de los 50 años, la verdad que ha sido muy, muy distinta a todas las anteriores. Tengo muy fresco el recuerdo de los 30 años, de los 40 años.
siento que hay como una gran paradoja en esto. Por un lado, es sin lugar a dudas una conmemoración que ha tenido una tremenda repercusión no solamente nacional, sino que internacional. Si uno revisa la prensa extranjera, yo diría, quizás un poco absurdo hacer la comparación, pero desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista del interés periodístico, el 11 de septiembre del 73, de alguna forma generó más interés mediático que el 11 de septiembre de Nueva York, el del 2001, el de las Torres Gemelas. Fue un acontecimiento de mucha mayor envergadura, con amplia despliegue de actividades en muchos países. Ahora, la paradoja de esto es que me parece a mí que esto coincide con, no coincide con una profundización del rigor analítico. Creo que por el contrario hay una cierta involución y creo que esta conmemoración, y por eso que está desenvolviéndose en un ambiente más polarizado, puso un tema que me parece a mí que es una idea sumamente controversial y sumamente peligrosa, que es la idea que consiste en decir simplemente, mira, ¿sabes qué? Esto era inevitable. Porque si esto era inevitable, bueno, no había vuelta que hacer. No hay mucha discusión. El libro de Daniel, que tiene una cantidad enorme de antecedentes, también pierde un poco sentido, porque si esto era inevitable, bueno, lo que cualquiera persona pudiera hacer ya no tenía ninguna posibilidad de prosperar porque estaba como definido de antemano. Yo creo que las cosas no son así. Me parece a mí que esta discusión sobre la inevitabilidad es muy central desde el punto de vista también de lo que viene hacia adelante como compromiso respecto de la democracia. Y en ese plano, respondiendo a lo de Paula, creo que hay una regresión en la derecha. Yo tenía la sensación, y para decirlo con mucha franqueza, de que ya había un cierto sentido común en el país que podría permitirle a uno vivir tranquilo, existiendo la claridad de que el país, por alguna extraña circunstancia, puesto en una situación difícil, cada cual actuaría de manera distinta. Yo creo que en el mundo de la izquierda y en el mundo del progresismo hemos dado garantías de que actuaríamos de manera distinta. Yo lo digo así con cierto dolor. Tengo la sensación de que hay una parte del país que, puesto en las mismas circunstancias, finalmente actuaría más o menos de la misma manera porque consideran que esto es básicamente inevitable. Vamos a hablar de eso que ha sido también uno de los temas, ¿no?, del año, si era inevitable, si no era inevitable. Pero antes quiero ir al libro de Daniel y el foco que pone en la figura del presidente Allende. Quiero partir preguntándote, Carlos, si tú crees que la generación que hoy gobierna, especialmente el presidente Boric, el Frente Amplio, idealizan, tienen una idea irreal de Allende, del presidente Allende, y si ha cambiado eso ahora que están gobernando, si ha cambiado esa idea que, como recordaba Daniel, ha estado en tantos discursos del presidente, ha estado en tantos símbolos. Yo comparto esta afirmación, Paula, de que hay una idealización de la figura del presidente Allende. Quizás para decirlo un poco en la línea de lo que ha escrito Daniel, hay como tendencia a quedarse con el presidente Allende del 11 de septiembre, el presidente del gesto, y no el presidente de las contradicciones, del presidente que entre la unidad de su coalición y la conducción del país como que de repente opta por la unidad de su coalición. Yo creo que en eso hay una reflexión bien importante que hacer. Yo lo que creo además, y quiero transmitir también, hay un sentimiento bien personal. El día 11 de marzo, cuando el presidente Boric entra a La Moneda y hace el gesto frente al presidente Allende, yo tuve la sensación en ese momento de que se podía abrir una nueva vía. No sería una nueva vía chilena al socialismo, pero sería la apertura de una nueva vía chilena hacia la resolución pacífica, democrática e institucional de los conflictos sociales. Yo sentí que esa es la esperanza que se abría. Creo que desgraciadamente hoy día estamos en un momento bien delicado y no sabemos si eso va a ocurrir. Creo que esa posibilidad existió. No quiero entrar mucho en la contingencia. Siento que el 4 de septiembre, que la convención fue una tremenda farra respecto de esa posibilidad, porque ahí estuvo abierto un camino para que se pudiera inaugurar 50 años después una nueva vía chilena, no al socialismo, sino que una vía democrática a la resolución de los conflictos institucionales que estaban planteados en el país.
hoy día habrá que esperar qué es lo que ocurre, porque me parece a mí que ese desenlace es todavía una noticia en desarrollo. Daniel, tu libro ha sido muy alabado, incluso el presidente Boric lo recomendó, fue criticado por haberlo recomendado porque desde otros sectores de la izquierda no les pareció tu libro, pero la verdad es que ha sido ampliamente leído por personas que valoran mucho la figura del presidente y también el gobierno de la Unidad Popular. Pero hay una crítica constructiva que se le ha hecho al libro, que es que toma la parte del fracaso del gobierno de la Unidad Popular y está muy bien documentado, ¿no? Como los errores que cometió el gobierno, muy detallado, con mucha información, pero no está la derrota, tomando la tesis de Manuel Antonio Garretón, ¿no? De que era derrota, pero también era fracaso, ¿no? Y que se veía más desde cierto punto de vista la derrota, significa las fuerzas externas, ¿no? que operaron contra el gobierno de Allende y no se hacía cargo. Tenía que hacerse cargo la izquierda de su fracaso. Pero la crítica hacia ti es la inversa, de que ves solo esa parte y no ves la dimensión que hay de derrota y de la inmensa derrota que además significó después la vida, el exilio, la tortura, la muerte de tantas personas que participaron en el gobierno de la UP. Sí, se me ha hecho esa crítica en repetidas ocasiones. Voy a intentar explicarlo, o explicar lo que yo quise hacer en el libro, que puede valer, espero, como esfuerzo de respuesta a la crítica, por lo menos, ¿no? Lo primero es que los conceptos de derrota y fracaso, por supuesto, no son excluyentes, ¿no? No es que uno pregunte si es derrota o fracaso. Es evidente que fue una derrota desde el punto de vista militar, digamos, y no hay ninguna duda, y eso nadie nunca lo ha puesto en duda, ¿no? La pregunta es si es que en una derrota también hay involucrado un fracaso y de qué tipo es ese fracaso, ¿no? Y después quizás conversaremos de esto, pero la reflexión que hace la izquierda sobre su propio fracaso a mí me parece una de las aventuras político-intelectuales más fascinantes de la historia de Chile. Esto lo digo sin ningún... lo digo delante de Carlos Minami, que además es actor de esa historia, ¿no? Dicho eso, mi libro no es una historia general de la Unidad Popular, es algo que está completamente fuera de mis posibilidades de hacer, no una historia tampoco de la conspiración ni del modo en que se gestó el golpe, porque cuando uno escribe un libro, uno tiene muchas cosas en mente, pero una de las cosas que uno tiene en mente es que hay libros que ya están escritos, ¿no? Hay libros que están escritos y que uno no puede escribir mejor, ¿no? Y si uno quiere una historia de la conspiración misma, de cómo se gestó, digamos, bueno, Mónica González escribió un estupendo libro que se llama La Conjura. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice Mónica González ahí, pero es un gran libro para conocer esos hilos, ¿no? Si usted quiere una historia general de la Unidad Popular, digamos, así como cotota y de 800 páginas, Joaquín Fermandois escribió La Revolución Inconclusa, un libro que yo jamás podría escribir, digamos, y donde está contada la historia en todos sus detalles. Alfredo Sepúlveda escribió otra historia general de la UP, más corta, más breve, sintética, pero que es extraordinaria también. Y por tanto, lo que yo quise hacer en mi libro es centrarme en la figura de Salvador Allende y sus relaciones con la izquierda. Esa era la lupa donde yo quise poner el problema, derecho inalienable de quien escribe a elegir de qué quiere escribir, ¿no? Eso no quita, por supuesto, que haya que leer otros libros para entender globalmente el fenómeno. Yo no le recomendaría a nadie leer solo mi libro, por supuesto que les recomiendo leer mi libro, pero no solo mi libro, porque para hacerse una idea de lo que pasó hay que tener mucho más datos arriba de la mesa, sin duda. Ahora, para también explicar bien el punto, creo yo, ¿no? La crítica ha sido por la intervención norteamericana, ¿no? Ese es como el punto central, ¿no? Y yo creo ahí tengo un matiz con alguna opinión dominante en alguna izquierda, que no es que no haya habido intervención, por supuesto que la hubo, ¿no? Y el frustrado secuestro del general Schneider que termina en su asesinato, y lo que se llamó el gambito Frey, que era la idea que el Congreso Pleno eligiera a don Jorge Alessandri y que Alessandri renunciara, cuestión que dijo que él estaba dispuesto a hacer para que después Eduardo Frei pudiera ser candidato a una elección, eso también estuvo arriba de la mesa. Pero, como lo muestra muy bien Antonia Funk en un libro espléndido que se llama Mirada Desclasificada, la verdad es que los Estados Unidos querían intervenir, pero no tenían las herramientas, tenían el dinero y la voluntad. Pero, ¿qué es lo que me pasa? Que hay actores chilenos, hay actores que median, ¿no? Yo siempre lo he dicho así, ¿no? Nixon no tiene un botón. Yo estoy de acuerdo, si Nixon hubiera tenido un botón que apretar, lo aprieta, no me cabe ninguna duda. Pero hay actores chilenos, ¿no? Y los actores chilenos tienen su agencia, tienen sus decisiones, tienen su libertad. Algo pasó en Chile también, ¿no? Y a mí me interesó explicar qué es lo que pasó en Chile, la razón por la cual los militares en septiembre del 70 no estaban dispuestos a intervenir, porque no lo estaban. Digo, algunos estaban dispuestos, pero los altos mandos no estaban. ¿Y por qué termina saliendo Carlos Prats básicamente expulsado por sus propios generales en agosto del 73? Porque ya todos querían intervenir. A mí me interesa lo que pasó en ese intertanto, ¿no? Porque Nixon es como el dato
o los Estados Unidos, para decirlo en términos más generales, es como el dato estable de la historia, ¿no? Eso, Nixon siempre quiso acabar con el gobierno, pero no pudo. Y de hecho, el golpe mismo, en la gestación misma del golpe, Estados Unidos no tiene ninguna influencia. Es una conspiración de los militares chilenos. Ojo que esto también implica darle a los uniformados chilenos la responsabilidad, ¿no? Si es de Estados Unidos, bueno, entonces resulta que aquí la responsabilidad está en Washington y no están en Chile, ¿no? Yo creo que están todas en Chile. O sea, no todas, pero muchas, muchísimas. Y la gran mayoría, de hecho, están en Chile, de lado y lado por lo demás. Carlos, como decía Daniel, uno de los elementos que están muy bien desarrollados ahí es la renovación socialista, la profundidad de la renovación socialista, del cual tú has sido un protagonista, ¿no? Está citado además en el libro de Daniel los informes, las reflexiones, los libros de Tomás Mulián, de Manuel Antonio Garretón, con el desgarro, ¿no? Porque fue muy cerca del golpe que empezó esta reflexión. Tú dices, Allende debió haberse definido como reformista y no se debió haber acomplejado. ¿Qué pasó después de todos estos años, de 50 años pensando en esto, que no fue posible eso, ¿no? De que entre estas dos almas, entre estas tensiones, entre estas pulsiones distintas, no pudiera desacomplejarse y asumir una vía reformista, que es lo que estás planteando tú, que era hacer un acuerdo con el centro. Podemos discutir después si era posible o no, porque hay discrepancias. Genaro Aragá, en su libro, también muy interesante, dice que era ideológicamente imposible llegar a un acuerdo, no era para él desde ese punto de vista. En las memorias del expresidente Elwin, él documenta o cuenta cómo él intentó, digamos, hacer ese acuerdo y que no fue posible con el presidente Allende. Quiero saber tu mirada de todo esto. Mira, así como yo insisto mucho en que el golpe hasta el último minuto era evitable, se podía evitar, existían mecanismos para hacerlo, el presidente Allende se jugó por ello hasta último minuto. No es por casualidad que los golpistas, informados de que iba a haber una iniciativa respecto al plebiscito, tomaron la decisión de adelantar el golpe, con lo que estaban demostrando que su motivación no era resolver la crisis institucional, sino que la motivación era simplemente dar un golpe. Ahora, respecto a lo que plantea la Paula, eso era un dato también. Y ahí yo tengo una reflexión crítica del presidente Allende, y particularmente una reflexión crítica respecto a la conducción de los partidos de la Unidad Popular en ese momento. Era evidente que un proceso de reforma, de cambios tan profundo, iba a generar mucha resistencia. Ese era un dato. Y frente a ese dato, a mí me parece que hubo un déficit de conducción enorme. Y un desconocimiento además de las realidades de la política, las realidades del país, las realidades del mundo. Por de pronto, intentar un proceso de reforma de esa profundidad con un tercio del electorado era simplemente no entender cómo las cosas pasan en democracia. Era traicionarse respecto a la propia promesa del presidente Allende de conducir reformas profundas por la vía democrática e institucional. Se hizo, y he sido yo muy crítico también, se hizo una política económica que era pan para hoy y hambre para mañana. Era una política económica total y completamente insostenible. Tenía una coherencia, que era una coherencia delicada, compleja, que era crear una acumulación, una correlación de fuerzas favorables para en un momento rápido poder tomar una decisión institucional, un plebiscito, algo que cambiara el curso de las cosas y permitiera un desarrollo distinto. Eso finalmente nunca se llevó a cabo y lo que finalmente primó fue la inconsistencia de la política económica. Y otro tema, el tema de política internacional. Estábamos en plena Guerra Fría. Yo además lo viví muy, muy de cerca. El que Chile apareciera hermandado con Cuba, con la visita del presidente Fidel Castro durante 30 días en Chile, era decir, mire, aquí nos estamos alineando. Aquí estamos tomando una definición y en consecuencia de que allí donde teníamos que separar las causas, donde teníamos que hacer un esfuerzo para acumular fuerza, haber desarrollado, creo yo, una alianza con el centro político, que era perfectamente posible al inicio. Cuando uno revisa los programas de Allende y el programa de Tomic, no puede menos que constatar que cerca del 70% de los chilenos votaron por un programa de transformaciones profundas. No había ninguna razón, salvo el sectarismo, salvo la falta de lucidez, para no haber avanzado en las direcciones de un acuerdo. Y en eso creo que al presidente Allende también le faltó liderazgo para haber impuesto esa idea.
este conjunto de reflexiones son por lo demás la base de todo esto que se ha dado a llamar la renovación socialista, que ha sido un proceso muy doloroso. No era un debate académico elegante donde intercambiábamos papers. Aquí simplemente nos dimos muy duro. El Partido Socialista se dividió, la izquierda se dividió, tuvimos un periodo de muy fuertes confrontaciones. Ahora, yo creo que finalmente esta idea de que la democracia no es simplemente un instrumento, sino que es un medio, pero es el fin también, es el límite de cualquier proceso de cambio, es una idea que caló muy fuerte y que permitió la reconstrucción democrática posterior. Y desde ese punto de vista, yo echo de menos en el mundo de la derecha una reflexión de la profundidad, de la sinceridad y del desgarro del que hicimos nosotros en el campo del socialismo. Y ahí entonces la pregunta para Daniel, porque es una crítica que se hace, y tú también en tu libro, y nos fuimos quedando callados, has hablado de ese déficit de la derecha de tener discurso, de debatir, de plantear ideas, ¿no? De ser un poco renuente a entrar en la arena del debate público respecto de las ideas políticas, de las acciones políticas. Y Carlos Peña, para el 11 de septiembre, dio una entrevista en que dijo: la derecha no ha sido capaz de condenar el golpe siguiendo la peor tradición intelectual de la derecha. Y también fue muy crítico de cómo era posible que a esta altura no pudiera condenarse el golpe de Estado y no pudiera entonces la derecha desmarcarse de lo que él llama como su trauma de la unidad popular, muy anclado en el trauma de la reforma agraria. ¿Cómo lo ves tú? Una gran pregunta. Yo creo que la derecha efectivamente, como yo estoy de acuerdo, puede hacer alguna precisión, digamos, pero grosso modo con lo que dice Carlos, no me parece que la derecha haya hecho un trabajo análogo, ni a la altura, ni equivalente. Y de hecho, cuando me preguntan, porque quizás lo hagan, no estoy prometiendo nada, por favor, pero un libro sobre la derecha, más o menos equivalente, no sé si equivalente, pero sobre, como el que hice, la verdad es que hay un primer problema, es que la fuente es que la izquierda de la generación de Carlos tenía una manía por escribir, digamos, que es una cosa impresionante, digamos, ¿no? O sea, durante la Unidad Popular, digamos, cada partido tiene su diario, cada sección de cada partido tiene sus informes, digamos, entonces eso me permite a mí, digamos, 50 años después ir a mirar. Yo no le puedo seguir al detalle la discusión día a día, no solo de cada partido, sino de cada facción interna dentro del partido. Y en la derecha eso ocurre menos, entonces uno tiene un problema de ir a mirar la fuente. La fuente no es que no haya, por favor, pero son mucho más escasas, ¿no? Y por tanto eso redunda en un discurso político que yo lo formularía así, digamos, en un discurso político que es mucho menos sensible a los dolores de nuestra historia, ¿no? Yo creo que se puede ser de derecha, se puede ser de izquierda, todos tenemos nuestra identidad política, nuestra historia, nuestra biografía política y de las familias también en muchas ocasiones. Pero a mí lo que me llama la atención de cómo hablan dirigentes de derecha muchas veces es que parecen ignorar el dolor involucrado, ¿no? Yo creo que se pueden defender posiciones, al menos esa es mi esperanza, después ustedes podrán jugarse que lo logro o no, ¿no? De que uno puede defender posiciones y puede ser crítico de la izquierda en particular en este caso, pero siendo cuidadoso, digamos. Creo que escribí alguna vez en una columna un libro que hemos comentado mucho, ¿no? Nadie de derecha debería dejar de leer el libro La búsqueda, de Cristóbal Gimeno y Daniela Moore, ¿no? No es porque uno vaya a dejar de ser de derecha después de leer ese libro, pero uno no puede hablar del pasado de Chile siendo de derecha sin haber leído ese libro. Porque hay gente que sufrió, hay gente que lo pasó muy mal, hay gente que murió, hay familias que no han encontrado, digamos, los cuerpos de sus parientes, digamos. Y eso a mi juicio falta en la derecha y se ha hecho poco trabajo, pero fíjate lo que voy a decir, no es que se haya hecho nada, ¿no? Cuando yo oigo hablar a dirigentes de derecha sobre el pasado, me pregunto si han leído la biografía de Pinochet, no de Mario Amorós, porque uno podría decir quizás no la han leído, pero la de Gonzalo Vial. Gonzalo Vial fue ministro de Pinochet, fue actor de la oposición a la Unión Popular y tiene una biografía de Pinochet donde dice cosas duras para venir alguien de derecha sobre Pinochet y sobre los derechos humanos, y uno tiene la sensación de que los dirigentes de derecha, cuando dicen, por ejemplo, alguna persona dijo en esta discusión, ahora uno puede entender el fragor de la discusión, ¿no? Pero bueno, los horrores de un periodo son equivalentes a los del otro. Bueno, es que no solo no has leído los historiadores del otro lado, es que tampoco has leído los historiadores de tu propio bando, y ahí yo ya me empiezo a preocupar. Pero ya había escrito un libro hace muchos años sobre esto y no pasó nada, así que no sé si tengo mucha esperanza a esta altura. Siguieron quedando callados, dices tú. En silencio se siguieron quedando, sí.
Un Sí. comentario ahí respecto a lo que dice Daniel. Yo creo que es cierto que hay figuras en la derecha que tienen una reflexión crítica respecto de todo lo que ocurrió, particularmente en materia de violación a los derechos humanos. Pero hay una diferencia muy fundamental respecto a lo que ha ocurrido en nuestro mundo. En nuestro mundo eso no son personas aisladas. Finalmente fue un proceso que dio lugar a una construcción política. Dio lugar en un primer momento a una división del mundo socialista, una reunificación que se hizo finalmente sobre la base de los valores, de los principios, de las ideas que habían sido postuladas por la renovación del socialismo. Entonces, de la reflexión puramente individual de algunas personas muy valientes, pero individuales, nosotros pasamos a una reflexión colectiva, a transformar esa reflexión en fuerza política y en una convicción política, que es lo que yo creo que a la derecha le falta en este país. Daniel, en ese sentido, los partidos de Chile Vamos habían hecho reflexiones colectivas en el sentido de decir que nunca más. Estoy pensando en Javier Macaya, por ejemplo, que durante todo su mandato ha tratado de separarse mucho de cualquier asociación, digamos, a apoyar la dictadura, las violaciones de los derechos humanos, por supuesto que no. ¿Qué pasa ahora en la derecha cuando aparece el Partido Republicano con liderazgos como Luis Alejandro Silva diciendo, bueno, Pinochet es un estadista? Que fue una frase que quedó, ¿no? y que quedó suspendida porque él después no ha querido referirse a eso porque dice que eso lo va a volver a hablar, digamos, después del plebiscito del 17 de diciembre, porque no quiere como influir en ese resultado con un tema que evidentemente es muy divisivo, pero en que se pone en escena de nuevo discursos que no escuchábamos hace mucho tiempo, ¿no? Por lo menos ese discurso no estaba en la arena pública, y estamos hablando del partido que en la última elección tuvo la hegemonía y que además el candidato presidencial de toda la derecha en la última elección fue José Antonio Kast, que celebra todos los 11 de septiembre públicamente con un tuit que haya pasado ese día. Bueno, se repolarizó el ambiente. Yo partí diciendo aquí un modo un poco provocativo, que donde hay allentismo hay antiallentismo, lo estoy por favor solo constatando. Y una de las cosas más curiosas que uno puede constatar, digamos, mirar en el escenario de la opinión social en Chile es cómo en las encuestas la opinión sobre Pinochet, como que uno pensaba que iba a ir hacia abajo, digamos, para tender hacia cero, y en un momento como que y se pegó una subida, ¿no? Por supuesto, esto hay que leerlo en clave, no sé si llamarla sociológica, pero no hay que leerlo políticamente, ¿no? Lo que pasa es que obviamente hay un problema de seguridad y por tanto está la tía que a todos nosotros nos dijo que en aquella época, al menos en este país, había orden, digamos, perfecto. Pero no deja de ser curioso, ¿no? Y por tanto hacia la derecha eso ejerce una presión electoral, por decirlo así, ¿no? O sea, Javier Macaya, que es un político a quien respeto mucho y que ha hecho mucho esfuerzo en esto, tiene un problema, ¿no? Que tiene al Partido Republicano aquí, en la nuca, y por tanto sus esfuerzos por ir al centro, moderarse, están naturalmente, electoralmente mediados por una presión en ese sentido, digamos. Entonces, con esto simplemente no hay ninguna respuesta demasiado precisa, pero sí lamento el hecho de que nuestra sociedad siga tan dividida, y creo que el libro parte con esa reflexión, ¿no? Porque esto parte por preguntas de mis niños después del 18 de octubre del 2019, que perciben un desacuerdo bastante radical entre sus abuelas, o sea, entre mi madre y mi suegra, que se llevan muy bien, no se preocupen, pero que cuando se habla de política del pasado, la cosa como que se tensa un poco. Y me llamó la atención estarle explicando a mis niños nacidos el año mediados de los 2000, 2006, 2007, que sus preguntas, digamos, remitieran a Allende y Pinochet. Me llamó la atención la persistencia de esa división, ¿no? Y no la estoy criticando porque las heridas son lo que son, digamos, ¿eh? Pero es llamativo, ¿no? Nunca pensé yo cuando discutía en el recreo, cuando yo tenía 14, 15 o 16 años, nunca pensé que 30 años después le iba a estar explicando a mi hijo, o tratando de explicarle, porque no lo logré, por cierto, ¿no? Entonces es llamativo cómo el escenario político se volvió a orientar hacia algo que habíamos pensado que no habíamos superado completamente, pero que habíamos avanzado, ¿no? Y quizás termino con esto muy breve, ¿no? Para explicar lo que hace el presidente Boric el 11 de marzo del 2022, ¿no? Porque a partir de lo que dijo Carlos, ¿no? El sueño del UP era tener un plebiscito, ¿no? Que permitía la reforma institucional y por tanto permitía la vía chilena al socialismo. Cuando Gabriel Boric es electo, se encuentra con el plebiscito, porque lo tiene 6 meses después, el 4 de septiembre. Y no solo se encuentra con el plebiscito que Allende nunca pudo convocar porque no encontró el momento, porque sus buenos meses, el primer semestre del 71, se acaba muy rápidamente cuando viene Fidel Castro, sino que tiene un plebiscito para
votar una constitución que va a ser redactada por el cuerpo representativo y más a la izquierda que haya tenido Chile nunca. O sea, el sueño de la izquierda se estaba cumpliendo, el sueño histórico, ¿no? Por supuesto era una ilusión, hoy día lo sabemos, digamos, pero en ese momento eso es lo que estaba en su diseño, en su mente, en su ilusión. Y eso activó también en el otro mundo, activó también esos miedos que pensábamos que estaban fuera. Y es impresionante que sigamos en esos ejes, ¿no? Carlos. Mira, a ver, dos cosas. Yo, Daniel, no me extraña tanto lo de la polarización que se vive en Chile, porque creo que en esto hay que salir de una reflexión puramente provinciana. Es también lo que está pasando en muchas otras partes del mundo. O sea, lo que se vive en Chile no es muy distinto a lo que se vivió en Brasil con Bolsonaro, lo que se está viviendo en Argentina en una situación dramática, lo que se vive en Italia, lo que se vive en Francia, lo que se vive en Hungría, lo que se vive en Polonia. Entonces, creo que es importante tener esto como cuadro de referencia, porque en la crisis del sistema, en las dificultades de un mundo extremadamente turbulento, surgen muchos temores. Y las extremas derechas tienen una gran habilidad para manipular los temores y sobre esa base generar fuerza, generar relaciones de fuerza que les permiten incluso democráticamente llegar al gobierno y desde dentro ir erosionando las instituciones propias de la democracia. Entonces, yo creo que es importante tener presente eso, de que aquí hay un cuadro más general y que nosotros no somos tan originales con lo que estamos viviendo. Y tenía también hemos hablado mucho de Allende. Entonces, Daniel también se hacía esta reflexión que a mí me llamó la atención también, fue por lo demás un estudio que se presentó en una fundación a la cual yo estoy vinculado, la Fundación Chile 21, con el estudio de Marta Lagos, en donde aparece que la figura de Pinochet ha ido resurgiendo en el tiempo. Una encuesta Mori, ¿no? Exactamente. Bueno, yo creo que tiene que ver, hay un tema de contexto, pero hay también un tema que tiene que ver con la forma, cómo se trató la figura del general Pinochet en vida, particularmente en vida. Dejó la presidencia, perdió el plebiscito del 5 de octubre del 88, pero mantuvo la comandancia de jefe del ejército, posteriormente fue senador vitalicio. Y yo creo, y lo digo también aquí con mucha franqueza, creo que en ese plano no tenemos tanto que llamarnos a asombro, cuando también un propio gobierno de la Concertación, enfrentado a la situación de Pinochet en Londres, terminó diciéndole a Chile algo que no era cierto, que había que traer a Pinochet a Chile, que era un senador de la República, que tenía inmunidad y que iba a ser juzgado en Chile, y eso no era cierto. Entonces yo creo que también nosotros ahí hay parte del descrédito que debe haber tenido cualquier dictador, o que tiene la mayor parte de los dictadores, que en Chile desgraciadamente eso no se produjo, porque creo que también faltó convicción para haber hecho una pedagogía suficientemente fuerte para haber demostrado que finalmente general Pinochet no solamente debía ser juzgado por sus malos manejos desde el punto de vista financiero, por corrupción, sino que fundamentalmente por su atropello a los derechos humanos. Yo hago esa reflexión respecto a lo que dice Daniel. Quiero llevarlos a esa reflexión, porque estos 50 años también el debate fue muy relacionado al golpe mismo, a la figura de Allende, a la figura de Pinochet, y mucho menos respecto de las violaciones a los derechos humanos, de los detenidos desaparecidos, de los torturados, que habían sido mucho más protagónicos durante las otras conmemoraciones. También por todas las comisiones que estudiaron esto, por la verdad histórica que se fue sabiendo, y también produjo eso empatía, por supuesto, con las personas que habían sufrido eso y sus familiares. Esta vez fue menos lo que se habló de eso, ¿no? Eso también es sintomático. Pero quiero llevarlos a algo que nombró Daniel, que es quizá, y vayamos tratando de pensar en qué podemos, ya que pasó el momento más polarizado, empezar a tratar de concordar o por lo menos encontrar puntos de una reunión posible respecto de la búsqueda de la verdad que falta, de las personas que faltan, los detenidos desaparecidos que todavía no se sabe su paradero. Y eso está tanto en el libro La búsqueda de Cristóbal Gimeno y Daniel Amor, que yo creo que quedará como uno de los libros más importantes de este momento, ¿no? La búsqueda de Cristóbal Gimeno de su padre, de lo que ha quedado de su padre,
la búsqueda de justicia durante 50 años, en una historia humana en que todas las familias se podrán sentir representadas, y el Plan Nacional de Búsqueda que está llevando adelante este gobierno, en particular el ministro Luis Cordero, ¿no? Que es un programa muy serio y hecho con mucha preocupación y yo diría mucho criterio, mucha delicadeza con todas las familias que llevan 50 años buscando el paradero, la historia, conocer la verdad de lo que pasó con sus familiares. ¿Sienten ustedes que allí, estoy pensando en este libro, pero también hay muchos otros testimonios, han habido exposiciones en el Museo de la Memoria, conversaciones, también ha habido eso, ¿no? Pero fue lo que menos se habló. Y este Plan Nacional de Búsqueda podrán ser un lugar de proyección hacia el futuro, de sembrar algo en que nos podamos reunir, poder reunirse una gran mayoría de personas, de decir, esto sí que es una lección compartida, de que algo así no puede volver a pasar, y estamos todos también pendientes. ¿Estamos junto a esas familias que siguen buscando, Carlos? Yo así lo espero. Me parece que ha sido una decisión también valiente, una decisión bien audaz y arriesgada de parte del gobierno de comprometerse con este plan de búsqueda. Porque tiene que enfrentarse con algo que sabemos que existe, que ha sido el pacto de silencio. Es impresionante cómo una cantidad de personas desaparecían a 500, 600 metros de La Moneda. Ustedes vayan a Londres 38. De Londres 38 desaparecieron algo así como más de 100 personas, 100, 150 personas. Estamos hablando de menos de 500 metros del Palacio de la Moneda. De ahí ocurría esto. Es impresionante cómo no se ha podido llegar al fondo de la verdad, cómo hay más de 1000 familias chilenas que directamente no han podido tener la posibilidad de hacer finalmente el duelo respecto de lo suyo. Yo espero que esto ocurra, espero que no sea una frustración. A mí me preocupa que pase el tiempo y que este pacto de silencio se mantenga y que lo que haya para demostrar no sea demasiado. Confío quizás también en los propios medios técnicos, se pueda cruzar información, hay una cantidad de información que está desperdigada que si probablemente se articula, se procesa de acuerdo a nuevos métodos, pueda entregar también información valiosa. Yo espero que así ocurra porque creo que sería parte de un proceso que desgraciadamente, y ahí yo vuelvo a lo que decía al principio, se interrumpió en esta conmemoración de los 50 años. Veníamos como que sanando la herida. Fue lo que había ocurrido con la conmemoración de los 30 años, la apertura de Morandé 80, la gran intervención del presidente Lagos en ese momento, la propia intervención del presidente Piñera, pero lo que hoy día tenemos es una regresión. Desde ese punto de vista yo creo que todo lo que sea avanzar en cosas como el plan de búsqueda puede ser algo muy importante y que surja una verdad que pueda, yo espero, remecer también las conciencias de mucha gente que todavía no tiene la sensación de la gravedad de los atropellos a los derechos humanos que se cometieron durante ese periodo. Daniel. Sí, tiendo a compartir todo. Solo recordar algo que no dijimos al principio, que naturalmente esta conmemoración también estuvo marcada por una polémica interna en el gobierno con la salida de Patricio Fernández, que también jugó un papel, ¿no? Porque me parece a mí que el presidente después del 4 de septiembre había entendido, al menos naturalmente, que acusó el golpe y quiso planificar una conmemoración, no sé si llamarla ecuménica, unitaria, como ustedes quieran llamarla, pero en todo caso no polarizante, pero eso no pudo ser. Y sobre el plan de búsqueda, naturalmente muy importante, naturalmente una deuda que tiene el Estado y la sociedad chilena entera con familias y con personas, y lamentablemente, y yo creo que el ministro Cordero en esto tiene el sentido de urgencia, porque también se han encontrado restos en el servicio médico legal que llevan décadas ahí sin que el Estado chileno, o sea una deuda también más o menos grande, y yo creo que el ministro Cordero tiene el sentido de urgencia en esto, pero también tenemos que saber que, referido a los pactos de silencio a los que alude Carlos, no queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo por una cosa biológica, digamos, porque los actores de esa época ya van avanzando en su edad, digamos, y por tanto no queda demasiado tiempo, y confío en que esta sí puede ser la ocasión en que se pueda lograr, sabiendo que es un tema muy delicado, que es un tema muy difícil, y que lo hemos intentado hacer varias veces, probablemente nunca con la voluntad tan férrea, así que solamente puedo desearle éxito. Una última cosa sobre ese libro que yo ya mencioné, que tú mencionaste de nuevo, Paula, porque yo creo que ese libro es tan importante, porque narra nuestra historia.
Y cuando se narra la historia de una familia, de una persona, en este caso de un hijo que busca a su padre y que discute con su padre, porque Cristóbal Jimeno a veces se enoja con su papá y le dice: ¿por qué te fuiste a la moneda del 11 de septiembre si tú eras un sociólogo, no tenías ningún papel militar que cumplir, ¿no? Se reconcilia con él después, ¿no? Esa historia narrada, esa narración, yo creo que es la que nos puede permitir comprendernos, no estar de acuerdo en todo respecto del pasado, eso es iluso, ¿no? Pero tener una narrativa común respecto del pasado. Por eso ese libro a mí me llamó tanto la atención, digamos, porque creo que nos falta mucho eso, narrarnos nuestra historia de modo que pueda ser comprendida por aquellos que estaban, digamos, en un lugar muy distante, pero esa narración yo creo que es muy sanadora y es muy terapéutica, digamos. Yo creo que incluso para el propio autor, digamos, fue una cosa muy terapéutica escribir el libro, ¿no? Voy a abrir el micrófono para preguntas en unos minutitos más para que piensen algunas preguntas. Quiero intentar que ustedes aquí puedan proponer lo que sí podemos acordar, por lo menos entre ustedes que son de tendencias políticas distintas y representan a mundos distintos, que los chilenos podemos acordar respecto de nuestro pasado, que en estos 50 años, después de 50 años, sí hemos aprendido algo. Y ¿qué podrían ustedes estar de acuerdo hoy día? Que en Chile no puede volver a pasar nunca más. Y quizás cimentar una narrativa que a lo mejor el próximo año o los siguientes años pueda dar lugar a una reflexión que sea común, ¿no? Una reflexión que pueda unir a muchas personas como pasó antes en que nos fuimos aproximando a esto lentamente, pero cada vez incrementalmente hacia una reflexión bastante unitaria y que ya era como parte de nuestra historia, ¿no? Carlos. Un compromiso sincero con la democracia, un compromiso sincero de resolver de manera pacífica, civilizada, nuestras diferencias. Pues por definición vamos a tener, frente a los grandes problemas del país y del mundo, vamos a tener visiones distintas, y es bueno que así sea. El tema es que tengamos un acuerdo para resolverlo, esas diferencias en democracia. No es algo muy original lo que voy a decir, Paula, pero es lo que creo que mejor representa lo que debería ser el consenso nacional. Nunca más. Nunca más esto, y que tengamos todos la garantía de que vamos a multiplicar nuestros esfuerzos para no llegar a esos niveles de polarización, pero que enfrentado a una crisis severa, la forma de resolverla tiene que ser con más democracia y no con menos democracia. Y creo que en eso todavía tenemos un trayecto importante que recorrer. Yo lamento que hayamos tenido una regresión durante esta conmemoración de los 50 años, pero no desespero pensando de que quizás pueden ir desarrollándose iniciativas que puedan ir dándonos más lucidez para poder resolver los problemas de un país que está hoy día tensionado, un país que está sin poder resolver problemas fundamentales. Se han cumplido ya 4 años del estallido y la verdad sea dicha es que no hemos resuelto ninguno de los problemas que se plantearon, ni uno. Estamos peor. Y esa es finalmente la razón también de una gran malestar de la sociedad, porque con razón advierte de que no se ha resuelto ninguno de los problemas. Entonces creo que un compromiso con una democracia inclusiva, un compromiso con los derechos humanos y un compromiso, no se me ocurre otra cosa más original, pero que la creo profundamente, nunca más. Daniel. Es difícil la pregunta, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que dice Carlos, ¿no? Democracia, pero quisiera ilustrarlo, ¿no? Porque ¿por qué los actores llegan a ciertas situaciones, ¿no? Y la última conversación del presidente de la democracia cristiana de la época, Patricio Aylwin, que publicó un libro póstumo este año, que había sido electo presidente de la ADC con el eslogan, que Carlos debe recordar, no dejarle pasar una al gobierno, unos meses atrás, o sea, era un presidente, digamos, que estaba, digamos, en ese bando de la ADC, que tenía sus propias divisiones. En la casa del cardenal, la persona probablemente más interesada y con autoridad moral, el cardenal Silva Enríquez, esto se está incendiando, digamos, muchachos, digamos, hagamos algo, digamos, porque esto no le conviene a nadie, esa es la voluntad que tiene el cardenal. Y el presidente Allende, que concurre, ¿no? Bueno, que de hecho es quien había pedido esta reunión, porque anterior diálogo, que había sido público, había fracasado, y este último diálogo, secreto, no se puede saber, porque las bases de la ADC no estarían de acuerdo. Cuando Patricio Aylwin le pregunta a Eduardo Frei si puede ir, Eduardo Frei le dice más o menos algo así como, haz lo que quieras, como diciéndole, yo no estoy avalando esto. Pero claro, en esa casa hay 3 personas que quieren sinceramente salvar la situación.
porque yo no soy de los que cree que Salvador Allende era feliz con esto, ¿no? Salvador Allende era un hombre que amaba la vida, amaba los bienes de la vida y amaba los placeres de la vida, y no lo digo como crítica, sino que es una admiración. Y por tanto, la decisión que toma Salvador Allende la mañana del martes 11 de septiembre es una decisión que para él no tiene nada de fácil ni nada de simple. Él siempre decía, no tengo pasta de mártir, no tengo pasta de mártir, no es lo que yo quiero, y efectivamente no es lo que él hubiera querido. Y esas personas no se ponen de acuerdo cuando saben que están conduciendo al país a un despeñadero más o menos desconocido, digamos, ¿no? El diario de Alain Turén de la época también es fascinante, porque Turén estuvo en Chile en esa época, entonces fue escribiendo un diario que publicó pocos meses después. Entonces, ¿por qué esas personas llegan a esa situación, no? La exigencia que le hace Patricio Aylwin a Salvador Allende al presidente le parece, digamos, total y completamente impagable el precio que le está cobrando, y lo que le ofrece el presidente Allende a Patricio Aylwin le parece imposible también de aceptar, ¿no? No por mala voluntad ninguno de los dos, creo yo, ¿eh? Yo creo que no se entienden, pero lo que le pide o lo que le ofrece Salvador Allende a Patricio Aylwin, sus bases no se lo van a aceptar jamás, y por tanto él no puede volver a la sede de la DC diciendo llegué a este acuerdo, porque lo van a tirar un tomate, digamos, y lo van a sacar. Y el mismo Salvador Allende, si paga el precio que le está pidiendo Patricio Aylwin, vuelve a sus partidos, digamos, y tampoco le va a ir bien. Entonces la pregunta es cómo llegamos a ese punto en que dos personas que quieren la democracia, uno que sabe que va a morir si esto termina mal y que no quiere morir, y que los dos son actores, protagonistas, hijos de la República Democrática Chilena, porque ahí en eso están Aylwin y Allende, y Aylwin tiene tan consciente su responsabilidad y el peso de él personal y de su generación en esto, que yo creo que toda la concertación se explica en parte por esa voluntad que tiene Aylwin, digamos, de reconstruir aquello, no que él destruyó, pero que su generación destruyó, pero que él como parte de su generación también. Y por tanto, ¿cómo evitamos llegar a ese punto, no? ¿Cómo evitamos llegar a ese punto? Y eso se hace con lo que dice Carlos, simplemente quería contar la historia para reafirmarlo. Bueno, hay que creer siempre en los mecanismos democráticos, que no son solo mecanismos, este es el punto, no son solo procedimientos, sino que son maneras de entendernos, maneras de conversar, maneras de aceptar la existencia del otro, porque ¿por qué la DC está en posición tan dura? Porque siente amenazada su existencia, digamos. Esto uno lo podrá juzgar correcto o incorrecto, pero ese es el sentimiento subjetivo de la DC en ese minuto, de aceptar la existencia del otro, de escuchar las razones del otro, para no llegar nunca a ese punto donde dos dirigentes que quieren, a mi juicio, sinceramente salvar la democracia, se encuentran en probablemente una de las situaciones más trágicas de la historia de Chile, que es que constatan simplemente que no pueden. Lamentablemente, con esto termino, tenemos solamente el testimonio de Patricio Aylwin y el cardenal de esa reunión, por razones evidentes, no tenemos el de Salvador Allende, que uno como historiador de esto es lo que más quisiera tener, ¿no? Ahí nos falta una pieza de ese puzzle, pero, en fin, simplemente para reafirmar o ilustrar lo que decía Carlos. Carlos, tú sí piensas que era posible un acuerdo con la DC, ¿no? Sí, crees que ese era el camino de evitar el golpe, ¿no? De llegar a ese acuerdo y que era posible. Y además al presidente Aylwin tú lo conociste mucho, trabajaste con él. ¿Qué idea tienes? ¿Por qué tú crees que eso todavía era posible, aun cuando el testimonio del presidente Aylwin plantea lo contrario, como dice Daniel, y también Genaro ha planteado que era imposible? Bueno, a mí me tocó trabajar muy directamente con el presidente Aylwin, incluso desde antes de que fuera presidente de Chile. Y fui testigo también de muchas conversaciones de él con gente de izquierda, de haber incluso derramado lágrimas juntos, conversando con familiares de detenidos desaparecidos. Yo creo que el caso del presidente Aylwin es una muy buena ejemplificación de esto de que las personas son ellas y sus circunstancias. El presidente Aylwin era un político duro, fue un opositor férreo, no tan férreo como Frei Montalva, que era finalmente, creo yo, fue el factor decisivo para que la democracia cristiana actuara en la forma como lo hizo. Pero lo cierto es que el presidente Aylwin también fue cambiando sus puntos de vista, y de un político duro se transformó en esta especie de padre justo y bueno que terminó siendo como presidente de la República, cosa que no era parte de su biografía anterior. Entonces creo que eso también muestra cómo a través del debate, a través de la historia, a través del intercambio, las personas pueden cambiar. En eso, también respondiendo también a la pregunta anterior, Paula, ojalá uno pudiera tener más conversaciones de este tipo. Yo creo que conversaciones de este tipo ayudan mucho a sanar heridas, a reencontrarnos,
hablarnos con franqueza, con sinceridad. Aquí nadie tiene 100% la razón, pero me parece a mí que hablando se entiende la gente. Exactamente.